Buenas tardes. Con esa energía no llegamos a ninguna parte. Vamos a hacer una cosa. Los quiero mover un poquito. Les quiero proponer que hagamos un ejercicio para que lleguemos hasta las 5 de la tarde. ¿Ya? Entonces, hagamos lo siguiente. Súper fácil. Froten sus manos, por favor. Se nota que han estado 3 días en la feria. Más fuerte. Ok. Pónganla sobre sus ojos, su cara. Inspiren. Exhalen. Una más. Exhalen. La última. Inspiración, exhalación. Pónganse de pie, por favor. Vamos, 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 vamos. Muevan, muevan, muevan. Entonces, quiero pedirles que pongan sus manos aquí enfrente. Comiencen a inhalar hasta contar 8 y llegar lo más arriba posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empuñen sus manos y bajen con mucha energía y con un grito así muy gutural. ¡Ya! De nuevo, lo vamos a hacer. Ahora sí, vamos. Inspiren. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empuñen sus manos y cuando bajen, acuérdense cómo gritaron el gol de Alexia ayer. ¡Ya! ¡Ya! Deseo. Ya, bien. Yo quiero decirles que esta es una tremenda oportunidad para todos, tener 2 personas con tanto conocimiento en el prefabricado. Y a mí me llama profundamente la atención que estas conversaciones son bien reiteradas en el último tiempo en el país. Tengo la impresión de que este año se ha abierto la puerta así un poquito más del cerebro de la industria para entender que la industrialización es el camino. ¿Ah? Probablemente no vamos a solucionar todos los problemas, vamos a tener otros. ¿Ah? Porque, no sé, en la industria del automóvil seguramente también tienen muchas dificultades mientras fabrican. Pero nosotros, muchos de los problemas que tenemos hoy día los podemos solucionar a través de la industrialización. Entonces, yo le quisiera preguntar a nuestros relatores ¿cuáles son las principales dificultades que han tenido que resolver para la fabricación y montaje de los productos? Mauno. Nuestro obstáculo, bueno, aquí, bueno, mundialmente, en América Latina, creo que es cambiar la cultura de salir de lo convencional a un sistema que muchos ya saben sus ventajas, pero es la, ¿cómo se llama? Cabeza dura. Sí, se llama igual. Sí, entonces esa cultura, la barrera, salir de un sistema probado de 100 años a un nuevo, ya probado también y ya sabía, y con una historia larga. Pero siempre el cambio es siempre duro. Sí. ¿Boris? Sí, a ver, sí, efectivamente coincido con Mauno. Yo pienso que el principal problema para poder abordar proyectos de este tipo y poder alcanzar la industrialización y las actividades de montaje, como estamos pensando, ¿cierto?, tiene que ver con la cultura. Y la cultura tiene que ver, a mi juicio, tiene que ver con los miedos. El miedo fundamentalmente de la obsolescencia, y que es un miedo natural, es un miedo lógico, es un miedo que todos tenemos, pero la oportunidad está en vencer ese miedo. Yo creo que el miedo inmoviliza, y lo que moviliza son los desafíos. Por lo tanto, cada uno, pienso, que debe tomar la oportunidad que tiene a la mano. Hoy día conversábamos con gente de otras
empresa o del rubro del prefabricado, ¿cierto? Y planteaban algo que quizá uno no es capaz de captar. Me decían, fíjate que yo estuve hace 2 años atrás y primero era como golpear puertas y la gente preguntaba, ¿de qué se trata esto? Y en 2 años, la verdad es que el escenario es absolutamente distinto. Ellos coincidían que tienen una visión y una historia mucho más grande en lo que es prefabricación, coincidían que nosotros hemos avanzado del orden de los 10 años. O sea, ya hablar de prefabricado, hablar de industrialización, establecer los conceptos de montaje, querer captar las competencias necesarias para poder implementarlo, yo creo que es una apertura importante. La principal obstáculo, insisto, creo que tiene que ver con la cultura y con los miedos, pero también pienso que se están dando todas las condiciones para poder vencerlo. Y eso es una oportunidad que cada uno de nosotros tiene. Yo veo el público y creo que la media debe estar cercana a los 30 y algo. Afortunadamente yo soy de los que subo la media. Pero yo creo que no es casualidad, porque hay mucha gente joven y es a ustedes a los que les va a tocar seguramente estar mucho más en contacto con esto. Yo quisiera hacerles otra pregunta. ¿A quién no le sirven o a quién no le convienen las ventajas que ustedes plantean tiene la construcción industrial? Ok, bueno, ya hablamos de las ventajas, pero ya hablamos y todos lo sabemos, pero que lo veo, y principalmente aquí en América Latina, que donde viene la resistencia, lamentablemente los sindicatos ponen los obstáculos por su miedo. Otra vez estamos en el miedo de perder trabajo, pero un visionario, una wise man, o como se llama, inteligente, me comentó que sacar un país de esa gap de viviendas, no hay otro camino que esta. Además, si pensamos, con la misma cantidad de obreros podemos construir doble, pero siempre se olvida esa parte. Entonces podemos construir más y no tenemos que tirar a nadie, porque ¿cuántos años necesitamos para tener casas para todos? Eso. ¿Boris? Sí, yo pienso que, bueno, es muy poco actores a los que no les sirve, pero claramente yo creo que hay algunos que no les sirve. Y no les sirve a aquellos que identifican su ventaja competitiva en los procesos artesanales. Que si uno ve, ¿cierto?, en la industria automotriz, por ejemplo, y uno lo toma como benchmark, eso de repente es un nicho también, es un modelo de negocio. Rolls-Royce no hace producción en serie, pero sí lo que va generando esto es que el mercado se achica demasiado. Entonces, pienso que a quien no le sirve solo a aquel que cree que la ventaja competitiva de él está en la construcción artesanal, está en manejar esos procesos. Pero si el objetivo, si el foco del negocio está centrado en una demanda alta, esos procesos van a quedar obsoletos. Y eso es no hay duda al respecto. Entonces, yo creo que a muy pocas personas no les sirve. La diferencia está en que hay que captar qué le sirve y lo que a uno le hace sentido. Yo les quiero contar que hace un par de semanas atrás tuve una reunión con un arquitecto porque queremos desarrollar un proyecto inmobiliario de un edificio en Villarrica que está en una loma, entonces es un poco complejo el acceso. Entonces, esta era la segunda reunión y yo le insistía en que yo quiero hacer el edificio prefabricado. Entonces, después que lo apreté harto rato, me dijo, mira, la verdad es que me da lata, porque tengo que aprender cosas de nuevo, ¿ya?
Yo pienso que hay una tremenda oportunidad de apropiarse del nicho de la industrialización en la construcción. Si hay arquitectos, si hay constructores, si hay ingenieros, les paso el dato. Ahí hay un nicho, una oportunidad tremenda, porque yo que llevo harto tiempo en la industria de la construcción y en la industrialización, me doy cuenta cómo este último año todavía estamos en la etapa de evangelización, pero ya es más fácil. ¿Ya? Nosotros tenemos una planta y ahora ya nos están llamando para preguntar si tal vez podríamos tener la posibilidad de hacer algún negocio. ¿Ya? Entonces, les paso ese dato. Otra pregunta. Está claro que industrializar no soluciona todos los problemas, como les decía antes. ¿Ya? Entonces, yo les quisiera preguntar, ¿qué piensan ustedes que resuelve y qué no resuelve la construcción industrializada? Pregúntame a Boris primero. Sí, porque ¿Qué soluciona y qué no soluciona? Porque no soluciona toda la industrialización. la construcción, La construcción, fabricación, industrialización. Claro. Y bueno, eso, bueno, sabemos ya que ayuda, con su rapidez, ayuda a tener más viviendas más rápido, que se necesita. Es una solución para mucha gente que ya está en la lista de espera. Y resuelve más económico y más calidad que necesita la gente, que busca la calidad y no unas casas que ya saben que el mantenimiento es caro y vida útil es reducida. Y eso digo que allá es la parte buena que va a resolver con tiempo y va más rápido, vamos a tener casas decentes. Lo veo en esta forma. Okay. Sí, a ver, yo entendiendo la construcción industrializada como la prefabricación, lo que estamos hablando, ¿cierto? Pienso que la prefabricación en sí misma no resuelve el problema, no resuelve en estricto rigor nada. Es un elemento que se aporta a los procesos constructivos. La resolución que tiene que ver con los problemas que enfrenta la industria enfrenta problemas de costos altos, enfrenta problemas de insatisfacción de clientes, enfrenta problemas de incerteza en los plazos, ¿cierto? Y enfrenta problemas de incertezas en la calidad. Lo que hace la prefabricación entrega, a mi juicio, el elemento fundamental para poder, a partir de allí, generar la construcción industrializada. Que la construcción industrializada tiene que ver con procesos concatenados que van dando la certeza a los distintos procesos para concluir en forma rápida la construcción, certera, precisa y con alto estándar de calidad. Creo que es un elemento fundamental, pero el éxito se va a lograr en la medida que el resto de los procesos están concatenados de esta forma. Nos entrega la facilidad de empezar las terminaciones al otro día. Nos entrega la facilidad de tener pocas desviaciones en muros, en niveles, en plomo. Nos entrega la facilidad de un proceso conocido que es capaz de suministrarnos, por decir algo, una casa diaria o un elemento diario. Pero es la construcción, la constructora, los profesionales los que tienen que hacerse cargo de materializar ese valor ganado. Ese valor ganado no se va a materializar por sí solo, se va a materializar en la medida que nosotros construimos más rápido, más certero, y para eso es meter toda la cadena de valor dentro de esto. Yo creo que es un elemento fundamental, es el punto de inflexión, pero la resolución del problema está en manos de nosotros los profesionales. Lo que Boris y Mau nos ofrecen son obras gruesas prefabricadas, ¿cierto? Exactamente, claro. Y en el proceso constructivo la obra gruesa puede ser
desde un 20 a un 40% del costo total. Entonces, hacerlo prefabricado de alguna manera da certeza a ese porcentaje del proceso. Pero no siempre funciona. Claro. No siempre funciona. Entonces mi pregunta es, ¿qué necesitamos? ¿Qué más necesita el proceso constructivo, además de la obra gruesa prefabricada, para que efectivamente se pueda ver una mejora en precio y en tiempo y en calidad? Yo pienso que necesita primero de una, que poco lo conversábamos en la mañana, necesita de una metodología de planificación que integre a los distintos actores, que dé cuenta de la secuencia productiva. Si nosotros miramos, y el benchmark, ¿cierto?, es la industria automotriz, tenemos que pensar en una línea de construcción industrializada. Y la línea de construcción industrializada tiene secuencia, tiene ritmo y tiene condiciones de satisfacción que hacen que no existan los reprocesos. Por lo tanto, una columna vertebral tiene que ver con la planificación y con el sistema de planificación integrado, que debe convocar a todos los actores, proyectistas, arquitectos, estructurales, en fin. Y por otro lado, debe fundamentarse en un desarrollo del capital humano y del aumento de las competencias para que la certeza esté en el ámbito de la excelencia de la operación. A mi juicio, la excelencia operacional más la prefabricación es lo que va a marcar diferencia. Bajo esa mirada, las posibilidades son inmensas. Son inmensas. Creo que la construcción industrializada no la vamos a lograr si prefabricamos uno o dos elementos. La vamos a lograr en la medida que planifiquemos de una forma distinta y que seamos capaces de integrar las competencias de todo el personal bajo este concepto de línea de construcción industrial. Yo quisiera hacer la última pregunta a Mauno. Siempre he tenido curiosidad por la construcción en Finlandia. Algo mencionaba él en su presentación, que debido a las inclemencias del tiempo tienen un corto plazo para ejecutar las obras. Y quisiera que nos contaras un poco de ese proceso. ¿Cómo lo hacen para construir en corto tiempo? Además de usar seguramente elementos prefabricados. Sí, como mencioné en mi presentación, que ya viene la historia que realmente no pudimos construir en el invierno. Tuvimos que encontrar un método para hacerlo por las casas todo el año. Entonces se inventó la prefabricación que se hace en una planta, una fábrica ya optimizado con bajo costo, que se lleva a una constructora y donde se puede prácticamente levantar un pequeño grupo de personas y a un piso por día. Entonces todo se puede cortar los tiempos, como me preguntas. Es esa la logística de la planta a la constructora, a la construcción, del transporte, la optimización, como in time, entonces la fabricación hoy y mañana ya se coloca. Y el transporte, la limpieza en la obra, todos se pueden cortar y obviamente el diseño, la automatización y todos ayudan y creo que nosotros ya estamos en ese punto que hemos ya optimizado o maximizado el proceso. Ok, antes de terminar les quiero ofrecer la palabra si alguno de ustedes tiene alguna pregunta adicional que les haya parecido. Hola. Bueno, más que una consulta es mi opinión. Si bien yo considero que se ha avanzado fuertemente en el tema de prefabricado este último tiempo, más que ofrecernos soluciones, las empresas nos están escuchando un poco, pero no se ha avanzado fuertemente. Y por eso yo creo que estamos acostumbrados a atacar los síntomas, buscando nuevas soluciones los que trabajamos en prefabricado,
pero no estamos atacando el problema. O sea, el problema es que se diseñe desde un comienzo temas prefabricados, que eso se mete a la industria. Entonces yo quisiera saber si ustedes que están más metidos en este tema se están haciendo trabajo serio en eso, que el Colegio de Ingenieros, de Diseñadores, de Arquitectos, si se están considerando realmente diseños prefabricados. Yo te contaba hace poco rato la experiencia, y yo creo que hay mucho de eso, ¿ya? Yo creo que esta es una industria que tiene muchos actores y con intereses distintos. En la industria inmobiliaria, por ejemplo, yo pienso que al inmobiliario lo que le interesa fundamentalmente, porque el negocio inmobiliario es un negocio financiero, entonces lo que le interesa es la TIR, ¿ya? ¿Cuánto va a rentar la inversión? ¿De qué está hecha la casa o el edificio? Es un poco irrelevante, ¿ya? El arquitecto, que es el que diseña, el que dice de lo que va a estar hecha la casa o el edificio, tiene muchas ocupaciones, quiere salir luego, hace un harto copy-paste, y en ese copy-paste no hay posibilidad de entrar cosas nuevas, ¿ya? Y la constructora recibe así un archivador, dice, cotízame, tenéis 30 días, y pone a trabajar un montón de gente para que esta cosa salga rápido, y si te equivocas es problema tuyo. Entonces, son muchos. Yo creo que esa diversidad de actores es la que hace más compleja la unidad de voluntades, ¿ah? Por eso que seguimos todavía en la etapa de evangelización, pero a lo que yo digo que se ha abierto la puerta es a que hay un consejo nacional de industria de prefabricado, hay más gente que está. Yo este año debo haber ido a unos 4 seminarios en el que se toca el tema. Esta feria estuvo centrada en la industrialización, la mayoría de los seminarios tocaban el tema, entonces no es casualidad. A eso me refiero con que estamos más cerca, pero tú tienes razón que todavía nos falta muchísimo. Sí, yo también quería aportar algo. Efectivamente, yo pienso que el desafío de la industrialización tiene que ver con el sector en su conjunto, ¿ya? Tiene que ver con todos los actores. Pero lo que yo pienso, lo que he hecho durante mi carrera, es que yo creo que es muy fácil dejar la responsabilidad y el problema fuera. Yo creo que uno debe forzar a la industrialización. Y lo primero que debe hacer también, y es una forma fácil, es poder, aquellos procesos en los cuales yo tengo alcance, poder establecer metodología y formas industrializadas y prefabricadas. Y eso es viable. Y en la medida que uno va, primero, constatando los resultados, va también forzando a las entidades que están por fuera. O sea, a mí me tocó muchas veces al principio con la inmobiliaria, por ejemplo, cuando yo pedía ciertas definiciones y que me dieran, digamos, las condiciones básicas como para poder prefabricar o industrializar, me decían, oye, pero si el resto de tus procesos están todos descontrolados, entonces, ¿para qué querías estos planos de prefabricación si no vas a ser capaz de hacerlo? Entonces, yo creo que la oportunidad está en tomar el desafío y empezar a ver la forma de que nosotros vamos industrializando nuestros procesos internos. Y a partir de ahí, les garantizo que el despliegue va a ser hacia los costados. Así fue, por lo menos, como durante mi carrera, como les comentaba, tuve la suerte de ser gerente de varias empresas constructoras y abordamos proyectos de industrialización con alto alcance y obteniendo rendimientos muy superiores a la media de la industria en ese momento. Y fue bajo esa lógica. O sea, primero, optimizar y generar la excelencia en la operación de mis procesos. En ese momento tengo la capacidad de poder solicitar al resto también que se incorpore. Ahora, construir con un criterio de industrialización significa cambiar la receta, ¿ah? Claro. Y eso significa que hay que cambiar los ingredientes, ¿ah? No es solamente ponerle un poco más de agua a la cazuela o menos para que se transforme en charquicán, pasan más cosas, ¿ah? Entonces, yo conversaba con un gerente de construcción de una constructora inmobiliaria grande
y me decía que el primer paso que ellos habían hecho era en los edificios hacer las escaleras prefabricadas. Y que ese era, todos veían que era un tremendo aporte, un tremendo avance, porque mejoraba la circulación, un montón de ventajas. Pero que les costó 3 proyectos, ¿ya? Poder decir, ya, ahora estamos trabajando con las escaleras prefabricadas. Costó que lo aceptaran los maestros, los profesionales, todo. Entonces, lo que dice Boris va en esa dirección. En la medida que ustedes estén a cargo de algo, pueden partir con una parte del proceso para ir probando qué es lo que pasa, si tengo este proceso más rápido. Cambian mucho las cosas. El tema, yo soy de San Juan, Argentina, no de Mendoza y no de Buenos Aires. La actividad nuestra son barrios, o sea, viviendas, planta baja, y edificios institucionales, oficinas de 1 o 2 pisos. He escuchado todo el día las charlas y un poco ayer. Lo que me cuesta un poco focalizarme es, si me oriento más a los encofrados como estos de aluminio, que me permiten como una etapa intermedia entre la estructura porticada y la mampostería. Nosotros usamos casi todo ladrillo macizo. Antes que la prefabricada, como algo intermedio. Yo veo que lo que hemos escuchado ahora a la tarde es todo el tema de los paneles. En San Juan hubo un intento, pero por el problema del traslado y la fisuración en las uniones de las placas, que no quedó bien resuelto, ese sistema, la empresa que lo encaró, digamos, fracasó. O sea, la pregunta mía concreta es, ¿cómo se puede arrancar con esos encofrados completos que yo escuché esta mañana? Se encofra toda la casa consolidada, o sea, muros y losa, como dicen acá, como tapa intermedia, a después ver. Y la planta esa, digamos, portátil, habría que hacer bien los números, porque tenemos por lo general 2 o 3 barrios en paralelo. Entonces, a cada barrio poner una planta se nos complica. Lo que hoy sí tenemos, en cada barrio tenemos una plantita de hormigón de 8 metros cúbicos, con todo un sistema de manipulador y unos vines metálicos fabricados por nosotros, que ayudamos mucho al trabajo negro, digamos, al trabajo físico del operario. Pero no es, digamos, no nos da como para ponernos a fabricar y en esa inversión. Eso sería lo concreto. ¿Qué hay entre el encofrado global de toda la vivienda y el tema de la placa? Gracias. Mira, a mi juicio, yo pienso que si no están bien resueltos los temas estructurales de la unión, los paneles, lo que tú decías, la terminación del prefabricado, ¿cierto? Pienso que, ahí me pueden criticar, pero es lo que pienso. Pienso que no es recomendable, ¿ya? Pienso que no es recomendable porque puede ser que haya una vuelta atrás rápidamente. Pienso que en los problemas en los proyectos de innovación y los proyectos que tienen que ver con un cambio, ¿cierto?, deben garantizar cierto éxito y caminar sobre un camino medianamente pavimentado, porque de lo contrario las empresas, las personas, los equipos humanos terminan invalidando el sistema. No invalidan la forma en que se aborda, sino que invalidando el sistema. Desde esa perspectiva, poder transitar de una construcción tradicional, ¿cierto?, a una construcción que usa el moldaje monolítico, ¿cierto?, le entrega, a mi juicio, y es un proyecto que yo implementé desde el año 2010, ¿ya? Llegando a construir 4.000 viviendas más o menos y unos 30 edificios con esta metodología, le entrega certezas que no tiene el proceso tradicional. Y esas certezas permiten ir abordando procesos posteriores de industrialización y optimiza bastante, digamos, la construcción. Con una limitación indudable, que no deja de ser un sistema tradicional. Porque tú vas a armar tu moldaje,
que es lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo que armar el moldaje muro y después moldaje losa, armar moldaje muro y losa. El sistema es el mismo, solo que por su geometría, ¿cierto?, te entrega variabilidades menores. Va a tener que esperar los tiempos de fraguado, va a tener que esperar los mismos tiempos que tiene un proceso tradicional. Es una mejora, pero pienso que la industrialización debe apuntar al montaje. Yo creo que nuestras certezas vienen por transformarnos en una industria que hace montaje, que es capaz de transitar de lo tradicional al montaje. Ese es un paso intermedio que te mejora tus procesos, pero a mi juicio no te lleva al propósito final, que es montar un proyecto certero en plazo y en costo. Mauno. Voy a hacerlo más así corto. Voy a comentar que, bueno, en Finlandia somos 5 millones de habitantes y hoy en día tenemos 100 plantas prefabricadas de hormigón. Entonces, es el camino que llega, y hoy en día no hace falta hacer pasos intermedios porque ya tecnología existe, entonces los riesgos ya son conocidos y probados que funciona y pueden tranquilamente ya con seguridad ir al paso máximo nivel correcto. Sí. Como en el país estamos acostumbrados a discrepar harto, curiosamente estamos los tres de acuerdo. Yo pienso igual que Boris y que Mauno. El proceso de prefabricado es un paso más. A mí me cuesta aceptar que la construcción con moldaje monolítico se le pueda dar la calificación de industrializado. Igual están las piezas, igual está el fierrito, no sé qué, todo eso. Muévelo porque sea más liviano, ¿ya? Pero al final del día sigue siendo un sistema tradicional y acarrea el fierro y que no llegó y que si una obra muy chica los proveedores de moldaje no atienden mucho, en fin. Versus que te llegue el muro hecho. O sea, me cuesta entender a mí, yo no soy constructor ni ingeniero, soy ingeniero comercial. Me cuesta entender que alguien prefiera hacer toda esa pega versus que llegue el muro listo y se monte. Eso. Por favor. Mira, la respuesta ya me la diste un poco, Boris, en tu intervención reciente. A mí me tocó ver, cuando estaba construyendo el Lampa, cómo una constructora anexa empezó a traer sus casas prefabricadas, venían con cerámica, escala, los módulos hechos en tremendos camiones. Se demoraron un mes en hacer una casa que yo pensaba que era horrible, porque tenía limitancias. Yo dije, esto va a ser un cuadrado, un cubo, algo poco estético. Y me dejó con la boca abierta porque era bien bonita la casa. Diferente. Yo no habría sabido que era prefabricada. Cuando la vi terminada, no la habría creído. Incluso la he ido a ver ahora y están funcionando bastante bien. Mi pregunta va a la siguiente. Esto fue hace, no me recuerdo bien, hace 8 o 10 años atrás. Ha pasado mucho tiempo. Y el mejor examinador que tenemos aquí en Chile son los terremotos. Sí, claro. El mejor profesor que nos puede examinar son los terremotos. Ahí nos evalúa si estamos construyendo bien o mal. Esas casas sufrieron daños menores, insignificantes diría yo, de humedad y de algunos anclajes, que yo los fui a ver porque lo encontraba tan débiles y efectivamente en algunos puntos falló. Pero me imagino que todo el agua que ha corrido bajo el puente ya han hecho las mejoras correspondientes. Y yo me preguntaba, ¿será solamente el miedo del chileno ante algo nuevo, ante algo novedoso, que no queremos implementar el prefabricado en Chile? ¿Hay algo más? Porque yo me decía, que ganas así como hay molde de ropa, de auto, de cualquier cosa, que hagan un molde de la construcción. Que una familia entre a un mall y salga con la casa hecha. ¿Ah? Claro. Esto es básicamente lo mismo. Pero ¿por qué al chileno le cuesta tanto, a las empresas constructoras preferentemente? Porque obviamente
mis jefes y en el rubro que nos manejamos, cuando viene algo de una innovación increíble, no creemos. Esperamos que al otro lo compre, el otro le pase primero, que el otro lo pruebe primero y después lo usamos nosotros. ¿Será solamente el miedo que no queremos aplicarlo o conocerlo o hay algo más? ¿Contesto yo? Mira, a mi juicio yo creo que efectivamente hay miedo, pero el miedo también no es un miedo gratis. El miedo tiene un fundamento y que es un poco lo que tú dijiste. O sea, nosotros estamos permanentemente sometidos a condiciones que no tienen otros países y que nos hacen ser mucho más restrictivos y mucho más cuidadosos con los cambios. Porque el sismo, como tú dijiste, es el mejor profesor, y si ese profesor falla, si esa casa se cae, si ese edificio no lo resiste, la verdad es que el problema es de una magnitud enorme. Entonces, ahí hay un miedo que es fundamentado. Yo pienso que la prefabricación es la forma en que nosotros tenemos que construir. Creo que lo importante es que tenemos que abordar la problemática que trae, porque trae nuevos desafíos. O sea, como conversábamos recién, ¿cierto? Si alguien dice, por ejemplo, cómo se unen los paneles, yo creo que esa es una respuesta que tenemos que gestionar como industria y que tenemos que buscar los expertos. O sea, no puede decir el proveedor de paneles, ¿cierto?, que diseñe y que diga cómo se unen los paneles. Los paneles tienen que responder a un cálculo estructural. Y ese cálculo estructural tiene ciertas condiciones básicas que están dadas en la normativa y que pueden ser resueltas. Entonces, es un miedo, pero el miedo también tiene un fundamento y es entendible. Por otro lado, todos los proyectos de innovación, como tú bien dices, también traen consigo un riesgo, ¿cierto? Innovar significa abordar procesos que probablemente no son propios de esta industria, ¿cierto? Y que también agregamos cierto grado de incerteza. Entonces, ese grado de incerteza trae al gerente, al inversionista, qué sé yo, un riesgo que probablemente él no quiere abordar, o para abordarlo tiene que acotar las variabilidades de este riesgo. Y por otro lado, yo pienso que también hay otra barrera que es muy relevante, que tiene que ver con el éxito. El éxito es, a mi juicio, el peor consejero, porque aquello que a mí me ha resultado bien me inmoviliza. Entonces, los propietarios, ¿cierto?, de la inmobiliaria y los dueños dicen, oye, ¿para qué voy a innovar si hasta ahora he vendido bien, he estado rentando bien? No tengo necesidad de innovar. Y esa es una respuesta que te dan permanentemente. Pero esa respuesta está centrada en el hoy, y está centrada ni siquiera en el hoy, está centrada en el ayer, porque yo tengo los números de lo que yo vendí ayer, pero con eso no me estoy haciendo cargo de lo que voy a vender mañana. Yo creo que, a mi juicio, las principales barreras están en esas tres, digamos, fundamentos. Ahora, nosotros podemos generar el cambio. ¿Y cómo? Yo creo que si tenemos identificadas cuáles son las barreras y las dificultades, tratar de generar la respuesta que esas variabilidades las acoten de una manera lo más, digamos, correcta posible. Y eso es viable. O sea, cuando uno hace proyectos de innovación, también tiene que ser responsable de cómo se materializa el valor ganado de ese proyecto de innovación. Porque yo creo, ¿cierto?, nuestra empresa, y gracias a Dios, tiene fines de lucro, ¿cierto? Entonces, tiene que también traducirse en una rentabilidad del proyecto o un mayor mercado o algún beneficio constatable. Y eso nosotros, cuando queremos emprender proyectos de innovación, tenemos que ser capaces de plasmarlo claramente. Yo agregaría una cosa, y es que muchas de las fuerzas que mueven al mercado tienen que ver con los intereses de la gente. Yo no creo que la industria se empiece a mover porque un estudioso descubre que la productividad chilena es la mitad de la productividad norteamericana en la construcción, ¿ya? Eso le puede interesar a los académicos, a los estudiosos como Boris, pero a los que estamos en la cancha sí, es un dato, ¿ya? Pero sí hay un motor que empieza a mover cuando nos damos cuenta que cuesta mucho encontrar mano de obra
calificada y que este es un problema mundial, no es un problema que nos ocurre a nosotros en Chile, porque antes el maestro le enseñaba a su hijo y seguían trabajando todos en la construcción. Hoy día, afortunadamente, somos un país que tenemos un PIB per cápita de $25.000. Eso hace que mucha gente pueda ir a la educación superior y ya no quieran hacer trabajos más difíciles. Entonces, nos obliga. Yo creo que ahí está empieza a aparecer la necesidad. Chuta, ¿qué hacemos? Porque la posibilidad que tenemos de trabajar con haitianos está ahí y le damos trabajo a inmigrantes, pero a veces no entienden el idioma, por lo tanto no entienden la instrucción, y si no entienden la instrucción hacen las cosas mal. Y después eso significa una multa, un atraso. Entonces, ¿cómo nos preocupamos de que no nos pasen esas cosas? O cuando a la inmobiliaria le aparecen unos letreros, no sé si a alguno de ustedes les ha tocado, pero yo he visto ya varios edificios con letreros, no compre, o tal inmobiliaria me engañó, mi departamento de 25.000 UF se llueve. Entonces, a ver, parece que este empoderamiento de la sociedad chilena está llegando a todas partes y los clientes tienen el sagrado derecho de exigir que le entreguen una casa bien terminada, porque están pagando con billetes buenos. Entonces, yo creo que por ahí va a ir el motor que va a mover la industria. Es la necesidad. El mercado nos está pidiendo hacer las cosas mejor. Bueno, ¿terminamos? ¿Me están haciendo señas? No. ¿Phoenix? Ah, perdón, una última pregunta. ¿Existe algo que garantice la resistencia que uno quiera darle al hormigón al mandarlo prefabricado? Y la otra pregunta es el tema de la unión panel-cielo. ¿Cómo es? Porque antes hablaban de la unión entre paneles, pero no entre panel-cielo y losa. ¿Cómo es la unión del panel con la losa? Sí. ¿Cómo se hace? Por ahora no tengo mi presentación, ya podría mostrar en un dibujo cómo se junta la losa y panel, pero en una zona sísmica, porque los cálculos tienen que ser diferentes y ¿cómo te explico? Pero todo es del diseño del cálculo, cómo se juntan, hay un formato de los fierros posicionados dentro de los paneles, cómo se arman juntos, y si cierta forma parece como un pilar que se monta en la unión. Pero eso, si quieres, yo puedo mostrarte en el stand o después de esta, mi presentación donde se ve perfectamente esa parte. Y al hacer un pedido de estos paneles, ¿existe una especificación técnica que indique cómo son estas uniones? Sí. Yo soy gerente de Smartville. Nosotros somos una planta de obra gruesa prefabricada, mucho menos tecnologizada que las que ofrecen mis acompañantes aquí. Es una planta muy simple y la unión losa-panel es con una placa de anclaje que va soldada, ¿ya? Y obviamente las especificaciones técnicas de la soldadura están en la especificación de ingeniería, en la ingeniería de cálculo, la que dice cómo se hace la calidad de la soldadura, el tipo de soldadura, eso. Sí, eso. O sea, eso está en el ámbito del cálculo estructural. Pero hay típicas uniones que tienen que ver con unión seca, digamos, que es un poco lo que manifiesta Raúl, ¿cierto?, en términos de estas soldaduras y estas placas, y hay uniones húmedas que también se pueden generar. Por ejemplo, no sé, uno de los sistemas bastante conocidos también tiene que ver con que se deja unos 5 centímetros como una última capa que se hormigona in situ para poder desplegar y abordar también el encuentro con los muros. Hay otras uniones distintas, pero insisto, no tiene que ver con el sistema en sí. Tiene que ver con el diseño estructural, el cual se hace responsable de las solicitaciones que requiere esto.
una casa, un edificio, qué sé yo. Nosotros tenemos un sistema que está aprobado por la DITEC, con el que se construyeron más de 1000 viviendas, que son paneles de 5 centímetros, de 5, con una losa de 10. Y resistió el terremoto, casa se construyó fundamentalmente en la 8ª región, resistió el terremoto del 27F, hay algunas que estaban en Dichato, que resistieron incluso el tsunami, impecable. También tenemos un video que es impresionante porque se hace 4 días después del tsunami y en las casas hay algunas que no se le quebraron ni los vidrios. Una cosa muy curiosa. Claro. Hay efectivamente, como dice Raúl, hay un video disponible en donde se ve todas las casas destruidas alrededor a raíz del tsunami. Sí. Y el proyecto de la empresa de Raúl, la verdad es que no tiene ningún daño. Y eso está disponible, lo pueden ver donde quieran. Por lo tanto, en la página de smartville.cl, si lo quieren ver. Por lo tanto, no tiene que ver, insisto, no tiene que ver con la unión en sí. No es resorte del proveedor poder definirlo, porque sería incluso una irresponsabilidad. Tiene que ver con el cálculo estructural. La primera pregunta que había hecho era el tema de, ¿existe, no sé, algún ensayo laboratorio que indique o que me asegure que la resistencia que yo estoy pidiendo se cumpla? Sí, claro. De hecho, hay laboratorios que certifican el hormigón en las plantas, todo. Para la planta que les plantea yo, la transportable, es un hormigón convencional, es un hormigón proveído por una planta. Ahora, yo te decía que en el caso de Smartville, nosotros tenemos el sistema aprobado por la DITEC del MIMBU. Eso permite construir con este sistema viviendas sociales. Yo creo que el Servio debe ser el cliente más exigente que existe en Chile, ¿ya? Entonces, y ahí están todos los requisitos sísmicos, de térmicos, en fin, de fuego. Los paneles de hormigón los cumplen todos. Sí, y ahí, mira, yo... Sí. Perdona, Mauno, pero quiero... Ahí también donde constatamos que hay una apertura, que hay un escenario absolutamente distinto. Porque, por ejemplo, también tú puedes ver hay videos en YouTube en donde se ven los edificios que hizo Momenta, que también son para el Serviu, son edificios de 5 pisos y edificios 100% prefabricados. Entonces, la solución está. Baumax está montando todas sus casas con soluciones estructurales garantizadas por CIRVE, que son los calculistas de la Universidad Católica, uno de los calculistas más prestigiosos del país. O sea, es una, como conversamos, ¿cierto?, es una de las barreras de entrada, y que es lógica, y que es natural, y que la industria debe tener la responsabilidad de aclararla y de resolverla, ¿ya? Pero esa resolución no puede venir solo del proveedor. Es una respuesta que tiene que venir desde el cálculo, y eso está ocurriendo. Don Augusto. Sí. Por ahí, micrófono. Les aviso a los panelistas que don Augusto es el director del Instituto Chileno de Hormigón, así que cuide su respuesta. Solamente complementar por un par de consultas que han habido respecto a la especificación de los prefabricados, la misma recepción. Este año, a mediados de año, el Ministerio de la Vivienda tomó la decisión de financiar 6 normas especiales de elementos prefabricados pensados en la vivienda. Así es que probablemente el próximo año vamos a tener esas 6 normas, están basadas en las normas europeas de prefabricados, y se van a solucionar una serie de problemas que están asociados con la transferencia del prefabricado entre el productor y el vendedor. Por ejemplo, si tienen una tolerancia de 5 milímetros, pedí un muro que iba a tener 1,50 m de ancho y llega con 1,55 m, es aceptable.
Si llega a 1,51 es aceptable. ¿Cuáles son las tolerancias con las que vamos a trabajar? ¿Cuáles son los sistemas de control de calidad que tiene que tener el prefabricador y que tiene que tener disponible para inspección del comprador? Hay una serie de elementos que tienen que estar reglamentados. Y yo creo que estas 6 normas reflejan, por un lado, que el Ministerio de la Vivienda ya se dio cuenta que los prefabricados en la vivienda se están poniendo pantalones largos y hay que ya rayar la cancha. No para cómo los calculamos, sino cómo regulamos la transferencia desde productor a el comprador, de manera que los riesgos se minimicen para las dos partes. Próximo año ya tenemos 6 normas de prefabricado que todos estos temas, muchos de estos temas que se han conversado van a quedar cubiertos. Gracias, Augusto.